Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Soy Comunicólogo. Gran revuelo y polémica causó el viajecito de hace unos días de Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor de López Obrador, al Reino Unido. Sobre todo porque hay voces que dicen, sobre todo las de la 4T, por supuesto, que fue a estudiar porque es un niño muy estudioso. Los otros, que son las menos, que fue a trabajar, lo cual dudo mucho porque sabemos que estos son unos zánganos vividores del poder y del presupuesto público y que jamás van a saber lo que es trabajar y viven del erario público. Y la que realmente fue y dice la oposición es que fue a vacacionar, a darse los lujos y la gran vida que, como todos sabemos, está acostumbrado aquí en México cuando cierra los antros y pide champagne y fuma, sabrá Dios qué, directamente en Palacio Nacional. Es un junior que se da la enorme vida de multimillonario que cualquiera de los mexicanos no podemos darnos definitivamente, porque López tiene un discurso de la moral y de la pobreza franciscana. Pero aquí miente López y es un hipócrita, porque directamente dice que con un par de zapatitos tenemos, pero vemos en el viajecito a Jesús Ernesto con unos tenis de 20,000 pesos y una playera de casi 10,000 pesos y un morral y una mochila Adidas que tampoco es barata. Pero López dice que la pobreza es una virtud y que el ser rico es malo y dañino y que afecta y que no debemos de aspirar a más y ser aspiracionistas y que ya se acabó la corrupción en su gobierno, que los recursos sí se utilizan para lo que debe de ser, para lo que tienen destinado ser, pero vemos a la embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena de México ante el Reino Unido recibiendo al Junior López Obrador. Todos los gobiernos tienen recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Esto es un recurso humano, porque la embajadora está al servicio del gobierno mexicano, no del hijo de López Obrador. Y seguramente lo trasladaron en vehículos oficiales de la embajada de aquel país, de aquel Reino Unido, directamente para que lo anden paseando. Y ahí utilizan los recursos materiales. Eso es violatorio a la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos en este país. La hipocresía en todo su esplendor y el doble discurso de López Obrador, porque utiliza recursos públicos y utiliza un doble lenguaje al decir que ser pobre es lo mejor, pero vemos a sus hijos viajando y dándose la gran vida. Porque este no es el primer viaje. El hijo mayor, José Ramón López Beltrán, ha ido a Aspen, Colorado, ha viajado a Dubái, se sube a jets privados, se dan los grandes lujos que los mexicanos en promedio no tenemos, pero estos sinvergüenzas del poder sí lo hacen. Ahí vemos la verdadera hipocresía. Y otro tema no menos importante es que López Obrador había dicho no a la militarización de este país. Y todos los defensores de aquel entonces, Citlali, la secretaria general, la senadora, así como Epigmenio Ibarra y otros farsantes, han dicho que es malo militarizar al país. Pero López Obrador ya ordenó una orden ejecutiva, otro decretazo, que la Guardia Nacional tiene que pasar inmediatamente a formar parte de la estructura y directamente en el organigrama de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, pasándose, por supuesto, la Constitución por el arco del triunfo, porque esto es de origen constitucional y si el Congreso mexicano, a través de los diputados y los senadores, no autorizan esos cambios constitucionales, la Guardia Nacional, por más que quiera López, no
no puede pasar a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Para qué quiere más Guardia Nacional y para qué está militarizando el país si en las calles se burlan del ejército y los delincuentes, lo que pasó hace poco en Guadalajara, en Jalisco y en Guanajuato, están incendiando el país? Llegan y matan, asesinan y sobre todo prenden fuego a los Oxxos de forma arbitraria. Porque los Oxxos los ha satanizado López Obrador. Y no vaya a ser que los delincuentes, siguiendo sus designios del gran rey emperador de México, López Obrador, hayan ido a violentar y a vandalizar los Oxxos, porque así se los ordenó su gran patrón. Pero volvemos a lo mismo. ¿Para qué quiere la Guardia Nacional si los delincuentes hacen lo que se les viene en gana? Han construido, haciendo negocio, como es este gobierno, decenas de cuarteles en el país de la Guardia Nacional para que estén guardados los elementos de la Guardia Nacional o para que los pongan a disque investigar y perseguir delincuentes y estos sean o salgan apedrados directamente por parte de los delincuentes. Eso, y que los expulsen y les griten consignas como pasó en el video de Nueva Italia en Michoacán. Para eso quiere la Guardia Nacional. ¿Será que la quiere para reprimir al pueblo en un caso extremo que desee y no reconozca la victoria de la oposición como va a suceder en el 2024 y nos avienten la Guardia Nacional? Todo puede pasar en la perversidad y mente maquiavélica de López Obrador. Esto no puede ni debe de estar sucediendo. En México los delincuentes tienen mayores canonjías, derechos, porque también son humanos y porque también son pueblo y porque también los abrazos y balazos merecen estar con los delincuentes, sobre todo los abrazos y no los balazos. Entonces, López Obrador nos vuelve a mentir, nos vuelve a decir que la Guardia Nacional va a pertenecer a la Sedena porque así lo dice y porque se hacen mis pistolas y la voluntad de los bueyes de mi compadre. Otro último tema que está haciendo López Obrador en el tintero y que de verdaderamente nos está haciendo mucho daño es la inflación. Y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos, como lo digo al principio, a la inflación del bienestar. Sí, aquella que ya nos recetó la 4T, hizo una parafernalia y sobre todo una faramalla de convocar a los empresarios para que se congelaran los productos de la canasta básica y más tardó en firmar un disque acuerdo como un pacto de precios para que se dispararan los costos. Por eso digo la inflación del bienestar. En el 2018, cuando llegó López Obrador al poder, la tortilla valía 9.50 pesos. Hoy, con López, ya llegó en algunos estados hasta 25, 28 pesos. En la Ciudad de México y Morelos está en 22 pesos. El bolillo estaba en 1 peso con 30 centavos, en otros lados ya llegó a 2 pesos. A veces me reportan en varias ciudades que ya llegó a 3 o 4 pesos. El pan de caja, al entrar López Obrador, estaba en 29 pesos, alrededor de 29 pesos. Hoy el pan de caja ya está en 42 y a veces hasta 45 pesos. Los limones, el limón que era muy barato antes, costaba 12 pesos. Hoy es un lujo tenerlo porque ya llegó casi a 40 pesos. La carne costaba en el 2018 120 pesos o 119. Hoy la carne ya llegó a 210 pesos. Sí, en este gobierno del bienestar. El huevo, cuando llegó López, estaba entre 32 y 34 pesos el kilo de huevo. Hoy ya llegó directamente a 45 y a veces en algunos lados, ventajosamente, lo dan hasta en 50 pesos. Y el espagueti y la pasta costaba 8 pesos, era muy económica y con eso ayudaba sin lugar a dudas a la alimentación de los mexicanos. Ya cuesta 20 pesos. Sean todas y todos bienvenidos a la inflación del bienestar. ¿De qué sirve que les den las becas y los apoyos, los regalos, las dádivas? Con la mano derecha les da el apoyo, pero con la izquierda los empobrece. Y no, López Obrador no me ha decepcionado. Está haciendo exactamente lo que pensé que iba a hacer. Venezualizarnos, empobrecernos para perpetuarse en el poder. Y no duden que ya pronto se va a querer apoderar
del Instituto Nacional Electoral. Ayer y hoy volvió a la cargada y a la embestida contra ese instituto que tiene un nivel de confianza de los mexicanos del 80%. Y este sinvergüenza, ladrón, corrupto, quiere apoderarse de la autoridad electoral para que vuelva Manuel Bartlett al colegio electoral dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esa es la reforma electoral que va a presentar López Obrador en próximos días en la Cámara de Diputados. Que por supuesto la alianza opositora, incluyendo Movimiento Ciudadano, que a veces juega al esquirol de López Obrador, ya dijo, no va a pasar porque atenta y quieren desaparecer el INE para ellos ser juez y parte y tener directamente el control electoral. No lo permitamos, amigas y amigos. Pongamos la defensa por encima de los intereses de este gobierno farsante y mentiroso de López Obrador al Instituto Nacional Electoral. Esta es mi videocolumna del día de hoy. Síganme en mis redes sociales. Veo que no lo hacen. Por favor, síganme, querubines. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista, babies.